Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches para todos, las personas que se encuentran en la sala y las personas que van a ver en diferido luego el proceso con la videoconferencia. Bueno, vamos a finalizar el proceso que que quedó pendiente el año pasado para que puedan desarrollar la última evidencia que tiene que ver con el modelo financiero a partir del modelo Canva que ustedes desarrollaron, en donde se analizaba una serie de variables con respecto a la creación de una unidad productiva o de una idea de negocio. Entonces, en ese caso, pues vamos es a continuar, pero ya haciendo todo el tema que tiene que ver con el modelo financiero. Yo voy a ingresar y les voy a ampliar para que podamos ver. La actividad es la 344.3, actividad de aprendizaje, que es establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento o de la idea de negocio. Entonces, eh, ¿qué material hay dentro del proceso? Dentro de los materiales que hay allí, tiene que ver con el fundamento financiero para emprender. Ahora ingreso a la plataforma y revisamos en qué lugar se encuentra. Tiene una duración de 24 horas. La evidencia aquí es hacer el modelo financiero específicamente, pero antes de, vamos a revisar aquí dentro del proceso. Cuando hablamos del modelo, el modelo financiero, tenemos que ver, eso tiene que ver con costos de producción, si es una empresa que se va a dedicar a fabricar, o si es una empresa que va a comercializar, tendría que tenerse en cuenta los costos de comprar la mercancía, de traerla, los fletes, los gastos administrativos, los gastos de venta. A eso se refiere cuando se habla del modelo financiero. Es mirar con base en esos ingresos que vamos a tener versus esos egresos, qué utilidad nos va a dar el negocio. Entonces, es desde esa óptica que es importante que lo tengamos en cuenta. En el tema de los costos de producción, pues aquí es donde la empresa incurre en esos egresos o gastos que son denominados costos de producción. Dentro de esos costos de producción se está hablando de los materiales. Pensemos en que voy a hacer una empresa de hamburguesas.
de comidas rápidas. Las materias primas serían el pan, la hamburguesa, el queso, las salsas y todo lo que requiera para hacerse el producto final. Y entonces eso se llamaría costos de producción, pero a la vez también esa persona que está haciendo ese producto, también le vamos a dar un pago por ellos, que se llama mano de obra, más otros costos indirectos de fabricación que podrían ser el gas, la depreciación de donde estemos haciendo el proceso, puede ser el horno, la estufa, etcétera. Es desde ahí, desde esa mirada. Entonces, cuando hablamos de los costos de producción que incurre la empresa, son esos egresos o gastos que se denominan costos o costos de operación, que son necesarios para desarrollar ese proyecto. Dentro de esos costos de fabricación se encuentran los que hacen parte en el proceso de producción, como yo les explicaba hace un momento, son la materia prima o materiales directos e indirectos, la mano de obra directa e indirecta, la depreciación de los equipos y los servicios públicos que sean necesarios para ese proceso. Es desde esa mirada. Entonces aquí está como los costos en esta imagen de fabricación, como las materias primas, los costos o materiales directos, los materiales indirectos, la mano de obra directa, otros gastos de fabricación, útiles de aseo, papelería de oficina, combustibles, lubricantes y repuestos, etcétera. Dentro de estos costos de materias primas o materiales, son esos elementos que van a estar interviniendo en ese proceso de realización o elaboración de ese producto y que son como la parte importante para el desarrollo de la elaboración de productos. Si vamos aquí eso hay un ejemplo, si yo voy a crear una empresa que se vaya a dedicar a la fabricación de muebles, pues esa sería la madera, es la más importante porque es la que se va a trabajar como ese elemento importante dentro de ese proceso. Hay otros materiales indirectos que son esos elementos necesarios y utilizados en la elaboración de ese producto, pero que no necesariamente están físicamente incorporados a ese producto, como por ejemplo el pegante, las puntillas, bueno, todo lo que se requiera, que son otros materiales que se requieren para que podamos desarrollar el producto, pero que no son tan importantes. Está la mano de obra directa, que es la que realiza el proceso de transformación de esa materia prima y de esos materiales directos en un producto terminado. Y es el que va a elaborar el producto específicamente. Está la mano de obra indirecta, que no es la que realiza el producto de materia prima, sino que es el que forma parte de la elaboración misma. Hay otros gastos de fabricación que hacen referencia a esos útiles de aseo, papelería, combustible, lubricantes, repuestos, accesorios, servicios públicos, alquiler si es que es necesario, seguros, impuestos, depreciación, mantenimiento y otros. Dentro de esos otros costos están los gastos de venta, que se dan cuando la empresa decide vender el producto y cuando hace promoción de ventas, caso del salario, de la comisión del personal, de los ejecutivos, vendedores, el costo de la publicidad también, que están vinculados al tema de ventas. Luego está el gasto de administración, que son en los que incurre la empresa para realizar la actividad administrativa y no están directamente ligados al proceso productivo.
¿Cuál podría ser un gasto de administración? Si de pronto yo requiero una secretaria, pues estaría incluido el salario de la secretaria, el salario del gerente y el salario de los que están administrando el negocio. Aquí también podríamos incluir inclusive si hay sala de ventas y ahí tendríamos que ver con el alquiler del espacio donde estén los productos para la venta. Y los gastos financieros son aquellos que se requieren cuando yo solicito un crédito a una entidad, ya sea bancaria o terceros, que necesariamente requiero para que pueda desarrollarse ese proyecto. Entonces aquí se lo hacen dineros de préstamos a terceros, bancarios. Esto generan unos intereses sobre la deuda que se ha adquirido, lo que considera como gastos y se considera como gastos financieros. También existen las comisiones que se cancelan cuando se formaliza un préstamo o algunos servicios bancarios que tienen que ver con el financiamiento de la empresa. Y aquí esta parte es muy importante que tiene que ver cómo yo debo de costear un solo producto, que son los costos unitarios, que se dan cuando la empresa decide vender sus productos o promocionar por medio de la venta esos productos. Aquí hay que incluirle el salario, las comisiones de personal, de los ejecutivos de ventas, publicidad. Y los gastos fijos son aquellos que, aunque se produzca uno, se produzcan 100 o se produzcan 1000, siempre se van a tener que incurrir. Su nombre lo determina siempre y se establece como el tema del financiamiento de la empresa y son indispensables de acuerdo al volumen de producción, como es la nómina, los servicios públicos, los arriendos, siempre se van a pagar. Siempre se van a pagar. En cuanto a los gastos variables, teniendo en cuenta la producción y sus niveles, son los que pueden variar en un momento determinado. Si hay más producción, pues se nos podría llevar más gastos variables en ese proceso. Sé que de pronto están haciendo alguna pregunta o algo, pero yo como tengo las diapositivas, ahora que termine de revisar esto, si tienen alguna pregunta o duda, por favor me la escriben en el chat y yo les doy respuesta, porque es que si me salgo de aquí, van a ustedes a ver un poquito pequeña la pantalla y pues no sé si estoy viendo las diapositivas y no estoy viendo la plataforma. Entonces, me disculpan y ahora dudas o inquietudes, por favor, me la hacen ahí en ese chat y con muchísimo gusto. Entonces, aquí, en el tema de los gastos variables, se tiene en cuenta la producción y los niveles. Gastos son como, por ejemplo, gastos menores, fletes son variables, pueden variar de acuerdo a al embalaje o al tema logístico que nosotros podamos tener en cuenta. Esos son gastos variables que no se van, o sea, no están fijos como que es el mismo valor, sino que varía de acuerdo a la comercialización que se haga de ese producto. Y aquí hay unas fórmulas. Yo de igual manera les comparto al WhatsApp estas diapositivas para que ustedes las tengan. Y hablamos de algunos de los costos fijos y de los costos variables. Y entonces dentro de eso, en esta formulita, para yo calcular los costos totales, es hacer la suma de todos los costos fijos más todos los costos variables y esto me da a mí el costo total. Esos costos fijos
tendríamos que mirar cuáles son los que se pagan así. Siempre se van a pagar como arriendos, como nómina, como nómina o salarios, honorarios, todos ellos los tendríamos en cuenta, ¿no? En el tema acá de los costos fijos y los costos variables. Y para yo calcular el costo unitario es importante tener ese total de costos totales, pero aquí tendríamos que tener en cuenta el número total de unidades que se produce, teniendo en cuenta esos costos totales de producción, para poder entonces yo calcular el costo unitario de la producción. Costeo uno solo, para saber si me cuesta, por ejemplo, ese proceso, ese producto. Pensemos en que yo fabriqué una hamburguesa, y esa hamburguesa, colocándole todo, teniendo en cuenta mano de obra, materias primas y todos los otros costos de materiales, me salen 8,000 pesos. Pero yo le voy a poner a un precio, costo unitario, me sale 8,000. Y a partir de ese costo, yo voy a hacer el cálculo del precio de venta. Y aquí entonces el precio de venta es igual al costo total más el margen de utilidad que yo me quiero ganar. Si el margen de utilidad que yo me quiero ganar es el 100%, yo podría decir que esa hamburguesa que me costó 8, puedo venderla en 16,000 pesos y diría que me puedo ganar el 100%. Pero si yo me quiero ganar el 150%, pues ya también es posible y es viable. Entonces, el precio de venta es igual entonces al costo total más el margen de utilidad que yo quiero ganarme. Es así que se hace el tema de costeo. Y cuando hablamos de los estados financieros, son todas esas proyecciones financieras que voy a tener que desarrollar para elaborar la vida útil o estimada de ese proyecto en el tiempo. Se puede calcular a un año, a 3 o hasta 5 o más cuando uno hace un proyecto de viabilidad para un nuevo negocio o una nueva unidad productiva. Se tiene que estimar absolutamente todo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cuál es ese flujo de caja que podría darse en el tiempo o efectivo, y ese balance inicial que yo tendría también en cuenta. Entonces, los estados financieros son importantes para determinar los indicadores financieros cuando se está realizando la evaluación financiera de un proyecto. Los estados financieros más relevantes para el inicio de la empresa son el estado de flujo de caja o efectivo y el balance inicial. Luego, entonces aquí, en cuanto al flujo de caja, toda empresa ofrece productos o servicios dirigidos a un cliente particular, quienes para satisfacer sus necesidades pagan una cantidad de dinero determinada, la cual es conocida como ingreso. ¿Cuántos productos debo de vender en unidades, pero cuántos debo de vender en precios para yo tener un punto de equilibrio? Que eso también forma parte de ahí, que ni gane ni pierda, pero que esté ahí en esa mitad, de que si yo vendo más de ahí, puedo tener más utilidad. Entonces, y los egresos tiene que ver con todo lo que tengo que pagar, los costos o los gastos que tienen que salir. Por ejemplo, si yo compro materia prima, tengo que pagar. Si alguien me presta un servicio, ahí también tendría que pagar. Todo lo que son gastos administrativos o de ventas, o los costos se tienen que
pagar. Entonces, es como todo ese flujo que se indica desde en los ingresos de los egresos para saber cuál es la utilidad o flujo de la caja que yo voy a tener normalmente en un periodo. Puede ser un año, puede ser 2 años, 3 años, 5 años. Es donde uno tiene que empezar a uno a trabajar este tipo de proyecciones, se llama. Bueno, entonces ya salgo de aquí y ya ingreso allá. Ahora sí, está Ruth, Dana. Ay, Dana, ¿dónde estaría? Dios mío, yo, ¿dónde le tenía que dar para que ella ingresara? Me gustaría que los que estén aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, voy a mostrarles otro documento, un Excel que debemos de trabajar o plantilla que vamos a trabajar para desarrollar este modelo financiero. Este es a partir del modelo Canva que hicieron. Vamos ya les voy a mostrar aquí el formato, el Excel que vamos a trabajar. Venga, yo dejo de compartir esto y voy a compartir el otro documento que tengo aquí para mostrarles que va a ser la plantilla que vamos a desarrollar. Entonces, está el formato, el Excel que ya esto ya está, es como, eh, es una plantilla que puede uno irle dando, ir alimentando y dándole información. Ella ya, por ejemplo, si en el proyecto nosotros requerimos o tenemos aquí, esto tiene el plan de negocio, el modelo Canva tiene unas indicaciones, por favor leerlas antes de iniciar, tiene un índice, recuerda que esto lo vimos en la segunda sesión, que fue todo las diferentes variables que tenían que ver con la creación de esa idea de negocio, de ese sueño. Y aquí ya empezamos con un perfil de la idea de negocio, en donde aquí está el nombre del negocio de idea, diseñado por quién, si tenemos que ya esa idea le podemos querer dar una idea ya, digamos una publicidad, le hacemos un logo, lo mandamos, lo diseñamos. Hoy está muy de moda que hasta como una herramienta nos podemos apoyar de ChatGPT para poder desarrollar el logo para nuestro negocio. Entonces, es como desde esa mirada puedan ustedes entrar a empezar a escribir su proyecto. Recuerdan que ustedes en el Canva colocaron la descripción del negocio, a qué se va a dedicar el negocio, luego de dónde va a salir el recurso, eso forma parte de las fuentes de financiación también, de que podríamos nosotros para desarrollar nuestro negocio. Luego nos vamos a esa partecita que tiene que ver en la siguiente plantilla, todo el tema de quién es mi cliente, cuál es mi potencial cliente o mis potenciales clientes, si son empresas o si son personas. Y aquí, si lo vamos a seleccionar o a segmentar por geografía, demografía, por psicografía o por conductual. Este es por geografía es que, bueno, yo tengo mi negocio aquí en la ciudad de Barranquilla, pero yo quiero que eso vaya para el interior, para Bogotá, para Medellín. Entonces, desde esa mirada, pues yo lo trabajaría.
Ese va a ser. Cuando yo hablo aquí de demografía, la demografía significa aquello que, como por ejemplo, si va a ser para personas, debo de tener en cuenta el género o sexo, cuál como esas condiciones, si va a ser hombre, mujer, si nos interesan los ingresos, es decir, ahí hablamos de la segmentación desde esa parte de segmentación por el tema de demográfico. En lo psicográfico es el comportamiento, cómo son sus gustos, cómo son sus gustos, en dónde le gusta comprar, por qué le gusta comprar. A eso se habla, a eso se dice que es lo psicográfico, esa segmentación es muy importante uno tenerla en cuenta cuando voy a trabajar, esta partecita. Recuerdan que cuando hicimos el Canva, nombramos todas las que íbamos digamos, a tener en cuenta para este proceso. Dentro de esa psicográfica también puede trabajarse lo psicológico, el tema de la personalidad de ese potencial cliente. ¿Por qué decide la compra? ¿Por qué compra él en ese lugar? ¿Por qué le compra? Hoy que está tan de moda el tema de las redes sociales, hay gente que le gusta es comprar vía online. ¿Por qué le gusta ahí? Pero digamos, cómo compra él allí y por qué lo hace. Y en el tema de lo conductual, tiene que ver con el comportamiento de ese consumidor. Es importante tener en cuenta también eso. Vamos aquí a la propuesta de valor. Dentro de la propuesta de valor, ustedes tuvieron en cuenta una serie de características y aquí irían, si alguien de pronto tuvo en cuenta el tema de precio, la novedad, la calidad, la conveniencia, el estatus, la reducción de riesgos, la reducción de costos, el diseño, bueno, todo lo que tiene que ver como con toda esa partecita que ya ustedes hicieron en el anterior trabajo. Luego vamos a todo el tema que tiene que ver con los canales y la relación con los clientes. ¿Cómo vamos a promocionar nuestros productos? ¿Por qué medio? ¿Sí? Aquí hay una serie de opciones. Es colocar aquí la X y vamos a, por ejemplo, vamos a hacerlo de manera presencial y entonces vamos a trabajar el portafolio. Pero aquí en estas estrategias van a escribir por qué es importante y qué estrategias van a trabajar frente al portafolio de productos para poder impulsar esos productos para que el consumidor final o cliente potencial los compre. Y así, de esta manera, ustedes van como describiendo todos y cada uno de los canales de promoción, tanto masivos como los presenciales, los que se están trabajando en este momento con medios masivos de comunicación. Y aquí es importante también revisar el tema de cómo voy a vender mi producto. Es un canal directo, es un canal indirecto, voy a tener punto de venta, voy a hacerlo a nivel de domicilio, voy a tener intermediarios. Cuando hablo yo de los intermediarios, si se van a hacer canales cortos, largos, si van a ser canales minoristas, van a ser canales mayoristas,
Todo eso es bien importante tenerlo. Aquí en cuanto a la comunicación que voy a tener también para promocionar mis productos, hablamos de los canales de comunicación y ventas, si es presencial, si es en instalaciones de la empresa, si voy a voy a participar, una estrategia es participar en ferias dedicadas y acordes a mi producto, en eventos, en puntos de venta externo, etcétera. Y acá está el tema del telemarketing, que es todo cómo hago yo. Esa es una estrategia que es mediante llamada telefónica, en el tema de, ya sea por medio físico, del teléfono normal o por teléfono celular, en línea. Si va a ser por redes sociales. Recuerden que si vamos a trabajar redes sociales, es importante que tengamos una persona que nos maneje, nos ayude a manejar e impulsar estas redes. Si voy a hacer un blog, si voy a tener apps, cómo va a ser el intermediario, si es detallista, mayorista, etcétera. Y cómo va a ser esa relación con el cliente. Si en esa relación con el cliente voy a tener la captación o fidelización y retención de mi cliente, ¿qué estrategias voy a crear yo para lograr tener la captación de clientes potenciales? ¿Cómo voy a hacer para lograr la fidelización de esos clientes? En el tema de la retención, entonces, ¿qué estrategias voy a tener en cuenta para retener? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es en este momento las empresas, todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, están utilizando muchísimo el tema de la fidelización con las bases de datos, en donde nos dan descuentos, nos dan cupones, nos dan, bueno, una serie de cosas que nos ayuda para mantener esos clientes. Se trabaja mucho ese tema del CRM, que es la relación con esos clientes, en donde los tenemos en cuenta como la parte más importante de nuestro negocio. En la retención, a veces hay clientes pues que por más que uno tenga buenas estrategias, se pueden ir de la empresa. ¿Y qué voy a crearme yo? ¿Qué estrategias me voy a crear yo para lograr tener mi segmento de mercado ahí, que no se me vaya, que no vaya a tomar la decisión de nuestra empresa o nuestra organización? En cuanto a las fuentes de los ingresos, aquí empezamos a hacer un jueguito que es que el tema de ventas, en cuanto a los productos, cuántos productos voy a tener, el nombre, la cantidad de ventas en unidades, el precio y la frecuencia de pago. Esto que ustedes ven aquí les va a ir dando una matriz que se va calculando. Cuando uno pone cifras, en esta parte empieza uno a tener una serie de ejercicios porque ya tiene fórmulas incluidas y entonces se pueden hacer esos cálculos. Entonces, aquí está todo el tema de canal de distribución, la propuesta de valor, los canales de comunicación. Y aquí es donde yo le digo, aquí en esta partecita, mis aprendices, es copiar lo que es productos que ustedes van a impulsar en el proyecto, la cantidad que van a tener en cuenta. Estamos estimándola para, para un mes, puede ser, y luego, o para un año, cuántas unidades vamos a fabricar y a vender, o vamos a vender. Precio, el periodo mensual, venta. Entonces, él va sacando aquí
Esto le va dando porcentajes allí. Y aquí está el tema de la constitución de la empresa, qué empresa quieren empezar a pensar en crear, cuánto nos cuesta el que estos datos los podemos conseguir con la DIAN y con las cámaras de comercio. Si yo voy a crear una empresa que sea una SAS, ¿qué cuesta hacer los gastos de constitución de una empresa con que voy a referenciar tantos millones de venta o de patrimonio, ¿no? Entonces aquí si requerimos cuánto nos cuesta la matrícula mercantil, el RUT, la matrícula de industria y comercio, sí, vamos a tener a la vista o punto de venta, patente de sanidad, incluyendo carnet de manipulación en el caso de las comidas, de los alimentos, es importantísima tener esta. El certificado del cuerpo de bomberos, certificado de planeación, uso de suelos, y aquí esto nos da un costo. Luego si de pronto nosotros en el sitio vamos a tener música, pensemos en las comidas rápidas, hay que solicitar el paz y salvo de Saico a Simpro y eso tiene un costo. Lo mismo patentes, permisos, licencias, los certificados de INVIMA, ICA y CONTEC, el pago de franquicia, etcétera. Entonces, aquí serían los costos diferidos, anuales y mensuales. Y acá está todo el tema de lo que vamos a tener en cuanto a producción. Si no hay producción, entonces vamos a calcular los costos si es de comercialización o de servicios. No tendríamos costos de producción, pero sí tendríamos costos de nómina, sería gastos o de venta o de gastos de todo el tema de talento humano, sino de producción. Entonces sería, si vamos a tener a que el gerente, que el administrador, que la secretaria, que el contador, que le vamos a pagar en honorarios. Y aquí la base de cálculo de acuerdo al nuevo salario mínimo legal vigente o dependiendo de cómo ustedes implementen su empresa o la proyecten. Bueno, aquí está todo el tema administrativo. Si no hay de producción, no lo tienen en cuenta, ¿listo? Si hay de administración, sí lo tienen en cuenta y ahí tendrían que tener en cuenta está el auxilio de transporte, el salario mínimo legal vigente, tipo de contrato que van a hacer, la base de sueldo, meses de ejecución, etcétera. Y aquí hay otros con base en lo anterior, le va sacando información para poder tener en cuenta, entonces, todos los costos y gastos mensuales calculados, tanto operacionales como administrativos. Aquí pasa, y para el tema financiero, si vamos a sacar un crédito para poder, cuánto y cuánto entonces pagaríamos mensualmente. Aquí están los otros que son los recursos claves, inversión inicial, terrenos, edificación, infraestructura, vehículos, si los vamos a tener, y equipos de cómputo, el ítem, la descripción, maquinaria, neveras, microondas, estufas, que si se requieren, materias primas, herramientas de dotación, todo esto se calcula y se describe. Y entonces para saber cuánto es la inversión que se requiere, el valor de aporte del emprendedor, que son ustedes, el tema de financiación, si lo vamos a hacer o si de pronto, si es que de pronto alguien nos va a nosotros a apoyar, y el número de periodos que vamos a tener para pagar ese crédito, cuál es la tasa efectiva, y aquí nos dan los costos. Aquí entonces está la actividad de alistamiento,
procedimientos, producto, cantidad producida, unidad de medida, tiempo total. Bueno, y finalmente está todo el de producción. También si lo requerimos, si no, pues no se trabaja, sino los que requerimos para el ejercicio que vamos a hacer de nuestra empresa o de nuestro proyecto. Productos, costos variables y aquí el procedimiento también de canales, de promoción y demás. Entonces, es un poquito largo, pero les queda un documentico que en el momento que ustedes quieran seguir trabajando esto, pueden hacerlo con la unidad de emprendimiento del SENA, sea el Centro Agropecuario, o de un SENA más cercano a donde ustedes estén ubicados, les pueda ayudar a armar su plan de negocio. Aquí proveedores, casos de depreciación, si vamos a tener el punto de equilibrio, que es el que me dice cuánto debo de vender para ni ganar ni perder, sino que estoy ahí. Y aquí me da el balance. Y aquí el estado financiero de estado de resultados, que es donde organizamos el tema de los ingresos menos los costos, que nos da una utilidad bruta. Y a eso le sacamos los gastos operacionales, los gastos otros ingresos que de pronto podamos percibir, otros egresos y finalmente la utilidad neta del proyecto. Y esta parte que es donde me da como la viabilidad de indicador financiero, si esa tasa de actualización, teniendo en cuenta esos ingresos menos esos egresos y ese flujo, nos puede dar un porcentaje aquí de viabilidad, que es el valor neto, el TIR, que debe darnos un porcentaje, tiene que ser siempre positivo, y pues ahí depende del tipo de negocio. Hasta ahí llegaríamos con el tema del proceso aquí del formato que tenemos que desarrollar. Me gustaría de pronto si Ruth está allí, si está Edison, si tienen alguna pregunta, me la pudiesen hacer. Levantan la manito o escriben. Bueno, hasta aquí yo quería compartirles a ustedes para que podamos lograr desarrollar esa actividad que estaba pendiente. Pero fue claro, Ruth. Sin embargo, yo les voy a mandar este formatico y otros formaticos que se pueden, o tengo otros Exceles que se pueden utilizar si de pronto les puede, este está muy fácil, yo lo he trabajado en los últimos tiempos con los otros programas y me ha parecido muy cómodo, muy rápido, solo diligencia en lo que sea pertinente de acuerdo al Canvas que ustedes hicieron. También se pueden apoyar muchísimo hoy como una herramienta de apoyo con el chat GPT, pueden trabajarlo, pueden trabajar información de otros planes de negocio que hayan hecho como una información secundaria para el desarrollo de lo que usted desea hacer. Es importante eso. Entonces, tenemos tiempo hasta el 31. El 30 quedó como fecha límite de entrega, pero yo dejé un día más para darles el tiempo
para entregar el proceso de este, de este modelo de financiero. Entonces, si hay alguna duda, por favor, no se les olvide, me pueden escribir a mi WhatsApp, eh, a mi correo. De todas maneras, ustedes siempre han tenido mi apoyo. Llevamos en los anteriores, ingresaron 10, espero poder tener estas 10 personas en el proceso y poder finalizar y certificarles. Y sí, de todas maneras, yo les voy a poner mi correo. Si ustedes de pronto en algún momento no alcanzan a subirlo, lo pueden hacer llegar a mi correo, que está dado para este proceso, que es este, yeseniaformacion@gmail.com. Fue un placer estar con ustedes. Me disculpo, venía de otro barrio que mi madre estaba delicadita y pues me cogió el trancón de la hora y de un accidente que hubo en la vía. Dios los bendiga y nos veremos otra vez, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Ya les comparto la información al WhatsApp y un videito que sé que les puede servir muchísimo. Feliz noche para los dos y para todos. Dios los bendiga.